tardes a todos. Es una situación un poco extraña para mí porque me toca hablar y sin embargo no tengo voz. Pero voy a intentar hacerlo lo mejor que mi garganta me lo permita. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también al Ayuntamiento de Tomares y a los organizadores de la Feria del Libro. Es creo que la tercera vez consecutiva que participo en ella. Y participar en una Feria del Libro tiene algo maravilloso. A veces no se subraya lo suficiente la aventura solitaria que es la escritura. Cuando uno escribe, lo hace siempre en la soledad de un cuarto. Y es muy bonito que el resultado de ese ejercicio solitario y continuado luego sea compartido con los demás. Así que muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí. Tener así la voz nunca me había ocurrido. Puedo prometer que no se trata de miedo escénico, sino que hace unos días he estado por Salamanca, por la Meseta, y me he debido quedar frío y simultáneamente me he quedado sin voz. Hoy vengo a presentar la trilogía Existencias al unísono. Se trata de estos 3 libros que he ido escribiendo cada uno de estos 3 últimos años. La capital del mundo es nosotros, que es un tratado de ética política. Los sentimientos también tienen razón, o la razón también tiene sentimientos, que es un libro, un ensayo de ética sentimental. Y finalmente, el tercero, que es el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza, que es un ensayo de ética discursiva. Son 3 ensayos que han nacido aquí en Tomares, donde llevo viviendo 4 años exactamente. Yo nací en Bilbao, vivo en Salamanca, o soy de Salamanca, pero vivo el año académico aquí en Tomares. Y durante esos años académicos he alumbrado estos 3 libros, con lo cual, al margen de donde el azar me lleve, siempre recordaré estos años cada vez que abra alguno de estos ejemplares. Es difícil hablar de ellos 3 de una manera panorámica, pero para hacerlo yo lo que he decidido es elegir 4 palabras que considero que atraviesan permanentemente las páginas de cualquiera de estos 3 libros. La primera palabra que he elegido es la palabra compasión. La compasión es el sentimiento más radicalmente humano. Consiste en una tecnología maravillosa. Es el sentimiento que nos permite que el dolor del otro nos duela también a nosotros y que cuando nos duela nos impulse con una palanca motivadora a intentar erradicarlo. Zygmunt Bauman, el sociólogo, cuenta en uno de sus ensayos, Vivir con extranjeros, una anécdota maravillosa que explica en qué consisten los mecanismos de la compasión y por qué pertenece al más genuino de los sentimientos humanos. Un día estaba en clase y su profesor de antropología filosófica les contó una anécdota que a Zygmunt Bauman le cambió la vida. Este profesor les contó cómo se lograron datar los albores de las agrupaciones humanas. La primera vez que se consideró que se había descubierto un rebaño compuesto por animales humanos. Se había descubierto un esqueleto fósil y cuando los investigadores empezaron a analizarlo, descubrieron que ese esqueleto fósil tenía la pierna rota. A medida que avanzaron en sus investigaciones, descubrieron algo mucho más importante, y es que efectivamente el esqueleto tenía la pierna rota y había muerto con 30 años. Y el hallazgo absolutamente increíble ocurrió unos días después. El esqueleto fósil que había muerto a los 30 años con la pierna rota, sin embargo, tenía la pierna rota desde que era un niño. Era literalmente imposible que ese animal hubiese sobrevivido en cualquier otro rebaño si no es en el rebaño humano. Y sobrevivió porque fue ayudado, fue cuidado y probablemente fue cuidado porque
entre sus congéneres se despertó el sentimiento de la compasión. Ver el dolor en el otro y sentirlo les impelió a ayudarlo, probablemente instaurando una lógica que ni ellos mismos conocían, consistente en que si yo ayudo y cuido a aquel que necesita mi cuidado y mi ayuda, probablemente harán conmigo lo mismo algún día. No necesariamente la misma persona sobre la que opero con el cuidado, sino alguien de forma indirecta. Es decir, si yo ayudo a alguien aunque no lo conozca, lo que estoy haciendo es implementando un mecanismo por el cual alguien algún día me puede ayudar a mí aunque a mí no me conozcan. Ese es el sentimiento de la compasión, que es al que con mucha diferencia más páginas le he dedicado en la trilogía. Cuando hablamos de cuidar al otro a través del sentimiento de la compasión, es indefectible hablar de la dignidad humana. Cuidamos al otro porque valoramos al otro, porque lo consideramos portador de dignidad. Y la dignidad es la segunda gran palabra que atraviesa la llanura de esta trilogía. La dignidad no es otra cosa que el valor común que los seres humanos nos hemos dado a nosotros mismos por el hecho de serlo. Ser persona nos brinda un valor, el valor de ser persona. Es realmente algo circular. Recuerdo que una vez en una mesa redonda en la que yo participaba, tuve la osadía de decir que la dignidad era un cuento. Y una trabajadora social se indignó muchísimo conmigo, diciendo que era la primera vez que escuchaba que la dignidad fuera un cuento. Tuve que matizar mis palabras. Efectivamente es un cuento, es una imaginación ética, es una irrealidad que tiene como fin mejorar nuestra conducta en la realidad. Hay un autor, un filósofo llamado Francesc Torralba, que tiene un libro titulado ¿Qué es la dignidad? Y en ese libro, en las primeras páginas, cuenta una anécdota que él repite todos los años en sus clases en la Universidad de Barcelona. Él siempre cuenta que el primer día de clase de antropología filosófica le pregunta a sus alumnos: ¿quién tiene más dignidad, un ser humano o una lechuga? Y todos al unísono aseguran que tiene mucha más dignidad un ser humano. El problema viene cuando pregunta por qué. ¿Por qué tiene más dignidad un ser humano que una lechuga o que un orangután, como en otras ocasiones interpela a sus alumnos? Pues en realidad la pregunta es un tanto accesoria, porque no nos importa tanto en qué basar la dignidad como en preguntarnos para qué sirve. Y la dignidad sirve sobre todo para protegernos de nosotros mismos, para no hacernos daño, para cuidarnos. Cuidar la dignidad en realidad es cuidar al otro. Aún así, la dignidad se basa en que el ser humano tiene la capacidad de elegir. Ningún otro animal de los que pueblan el planeta ha logrado emanciparse del yugo del determinismo biológico. Siguen haciendo las mismas cosas que hacían hace 15.000 años. Sin embargo, el ser humano, una vez satisfechas sus necesidades más básicas, ha logrado pensar con qué fines quiere construir su vida. Por lo tanto, la dignidad es la capacidad que tiene el ser humano para elegir los fines con los que quiere colorear la vida mientras la vive. Esa es la segunda gran palabra que atraviesa la trilogía Existencias al unísono. La tercera gran palabra cae por su propio peso. No es otra que la palabra ética. La ética es una palabra casi polisémica, me atrevería a decir. Es una palabra compleja y muy borrosa, porque yo que doy clases y se la pregunto a mis alumnos y a alumnos de posgrado, he comprobado con el tiempo que les cuesta muchísimo trabajo definir exactamente qué es la ética. La ética consiste en incluir al otro en mis deliberaciones personales. Y lo incluyo porque considero que el otro tiene una dignidad que he de respetar.
cuando tratamos al otro con el respeto que se merece, en tanto que es portador de dignidad, nos estamos comportando éticamente. Alguno puede arguir que por qué he de incluir al otro en mis deliberaciones si las deliberaciones son de genealogía privada. La respuesta es muy sencilla. Estamos obligados, o al menos tenemos el deber ético, de incluir al otro en nuestras deliberaciones, porque el resultado de ellas siempre desemboca en acciones. Y la acción siempre termina confluyendo en el espacio político, es decir, en el espacio que compartimos con los demás. Por lo tanto, como voy a compartir el resultado de mi conducta que nace de mis deliberaciones en un espacio público, en un espacio compartido, en un espacio político, estoy, si soy ético, obligado a pensar qué impacto tendrá esa conducta en el otro con el que comparto la vida. Aristóteles escribió hace 2500 años que el hombre es un animal político por naturaleza y quien crea no serlo o bien es un dios o es un idiota. Idiota en griego proviene de idiotes, que significa aquel que cree que puede prescindir de los demás. No podemos prescindir de los demás. Platón comentaba esta peculiaridad tan radicalmente humana. El hombre no se basta a sí mismo y por eso ha construido las ciudades. Nos necesitamos los unos a los otros. No podemos vivir aisladamente y hemos hecho de la convivencia un destino irrevocable. Puesto que la convivencia es un destino irrevocable, no nos queda más remedio que articularla de alguna manera. Y precisamente la organización de la convivencia es lo que significa, en su sentido prístino, en su sentido originario, la maltrecha palabra política. Eso es la política, que no tiene nada que ver con el partidismo o con la política folclore que tanto se practica actualmente. La cuarta palabra que yo he elegido, y no sé si voy a poder decirla, la cuarta palabra es la palabra diálogo. La palabra diálogo nos lleva directamente a encontrarnos con el otro. Etimológicamente, diálogo proviene de dos palabras. El adverbio dia, que significa circular, poner en circulación, y logo, que significa palabra, pero incluso más que palabra. Para los griegos el logo era el conglomerado de las pasiones, los sentimientos, las experiencias, todo aquello que conforma el entramado afectivo que somos cada uno de nosotros como subjetividades. Pues el diálogo no es otra cosa que la palabra que circula entre nosotros. Y esto me recuerda a otra de las grandes definiciones que acuñó Aristóteles en su Política. El ser humano es el animal que habla. ¿Y con quién habla el animal que habla? Pues habla con otros animales que también hablan. ¿Y para qué hablan los animales que hablan? Pues hablan para poder comprenderse. ¿Y por qué necesitan comprenderse los animales que hablan? Porque han decidido que juntos tienen más posibilidades de combatir sus necesidades como organismos vivos que son y así poder dedicarse a la construcción de sus fines, es decir, poder sacar filo a su autonomía, dicho de otra manera, poder sacar filo a su condición de seres dotados de dignidad. El diálogo es una estructura comunicativa, pero también es una predisposición ética. Cuando yo decía antes que la actitud ética consiste en incorporar al otro en nuestras deliberaciones, cuando uno decide dialogar, está ya incorporando al otro, le brinda el estatuto de igual a igual. Cuando dialogamos, lo que hacemos es que nuestros argumentos se confrontan con los argumentos del otro para juntos construir argumentos que superen ambos argumentos. La definición más bonita que yo he leído de diálogo se la leí a Eugenio d'Ors hace 15 años en un episodio de Serendipia. Yo estaba buscando material académico para otras cosas y de repente en una estantería repleta de libros me encontré con un libro de Eugenio d'Ors. Lo abrí y
abrí azarosamente el libro y de repente, en la página que abrí, me encontré la siguiente definición de diálogo, que 15 años después me la sé de memoria. Decía Eugenio Dors: el diálogo son las nupcias que mantienen la bondad y la inteligencia. Cuando yo decidí escribir este tercer libro con el que completar la trilogía Existencias al Unísono, me di cuenta que esa definición de Dors es imbatible. El refranero español nos asegura que dos no riñen si uno no quiere. Pues bien, dos no dialogan si uno de ellos no está por la labor. Dialogar no es lo mismo que hablar. Cuando hablamos no necesariamente nos entendemos, pero cuando dialogamos sí, porque en el diálogo ya está inscrita la predisposición bondadosa. Gracias a eso podemos entendernos. Es como cuando decimos que hay concordia entre dos personas. Si hay concordia entre esas dos personas, se acabarán entendiendo. Concordia proviene de cor cordis, corazón. Por eso hay concordia, dos personas que establecen una relación capitaneada por sus corazones. O hay cordura, que es una de las palabras que tienen más protagonismo en este ensayo. Cordura también proviene de cor cordis, corazón. Pero el sufijo ura significa actividad. Por lo tanto, cordura es la actividad que se lleva a cabo con el corazón. Es fantástico que en el lenguaje coloquial cordura también sea sinónimo de cuerdo, de alguien que se conduce juiciosamente. Por lo tanto, la cordura no es otra cosa que aquella conducta que está siendo presidida por los corazones, igual que la concordia. Arquímedes retó a la humanidad y dijo: si me dais una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo, seré capaz de mover el mundo. Pues bien, hemos encontrado la palanca y hemos encontrado el punto de apoyo. La palanca es el diálogo. Un diálogo presidido, por supuesto, por la bondad y la inteligencia. La palanca es el diálogo y el punto de apoyo es la dignidad humana. Gracias a esa palanca y a ese punto de apoyo, no solo seremos capaces de mover el mundo como pretendía Arquímedes, sino también de transformarlo y de mejorarlo. Y termino ya, porque mi garganta no da para más. Os voy a contar una anécdota final que es absolutamente real. Hace unos años se decidió cambiar el nombre de una plaza y rebautizarla como Plaza de la Ciudadanía. El cambio de nombre venía a colación de que un movimiento vecinal había logrado que el ayuntamiento expropiara un edificio histórico y, en vez de que se construyera en él un hotel para turistas, transformando por completo todo el barrio y sobre todo fomentando la especulación, ese edificio se restaurase y sirviera para el activismo municipal y vecinal. Entonces, los vecinos del barrio decidieron rebautizar la plaza y llamarla Plaza de la Ciudadanía. Lo que no se esperaban los vecinos es que el encargado de grabar el nombre en la placa se iba a equivocar. Cuando llegó el día de la inauguración, descorrieron el velo que tapaba la placa y de repente, en vez de llamarse Plaza de la Ciudadanía, el gazapo anunciaba lo siguiente: Plaza de la Cuidadanía. Sin embargo, los vecinos, en vez de corregir el gazapo, tomaron una decisión conjunta. La cuidadanía iba a ser, a partir de ese instante, el cuidado que se merecen los ciudadanos. Es decir, el deber que todo ciudadano tiene con sus conciudadanos. Y lo tiene porque, igual que aquel niño fue cuidado para que lograse sobrevivir, lo tiene porque todos somos existencias al unísono. Muchísimas gracias por haberme escuchado en estas condiciones. Gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.